Sabemos que alabamos a un Cristo vivo, alabamos a un Cristo de poder y alabamos a un Dios todopoderoso. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, en esta noche ya les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a toda la iglesia del Señor. Saludamos también a cada uno de los amigos que se han dado citas de este lugar. El propósito es uno solo: poder gozarnos en la presencia de Dios y al mismo tiempo ser edificados a través del poder que tiene la palabra. Bendito sea el Señor. Saludamos de una manera especial a la sierva, la líder encargada, la hermana María Avilés de Villamil. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor. Que el Dios de los cielos siga añadiendo bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, aquí también me acompaña mi esposa, la hermana Gina. De pronto puede ver un momento para que te vean. Ella es mi esposa, es la hermana Gina Guerrero. Bendito sea el Señor. Y bueno, hemos venido hasta este lugar para gozarnos en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo quiero que alguno de ustedes abra su Biblia conmigo. Lo vamos a hacer en el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis. En el capítulo número 2. Y el versículo 18. Y bueno, mientras usted busca, soy el pastor Isaac Ruiz de la Iglesia Evangélica Pentecostés. La puerta está abierta. Tenemos una congregación ahí en el suburbio de Guayaquil, cerca del Hospital Guayaquil. La dirección es Sedalana, entre la 27 y la 28. Ahí tenemos, hermanos, la congregación, donde sabemos algo, de que aquí abajo en la tierra lo único que nos diferencia es un rótulo, pero allá arriba en el cielo somos un solo cuerpo, un solo pueblo, lavado con la misma sangre, la sangre del Cordero. A su nombre vive Jehová. Yo le voy a pedir que por un momento se ponga de pie, por favor. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, dice la Biblia, si me ayudan ahí, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y dice la palabra del Señor: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo, dice la Biblia, al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, creemos de que estás aquí en medio nuestro. Fiel es el que lo prometió. Su palabra dice, Dios de la gloria, que usted habita en medio de la reunión, en medio de su pueblo. Señor, aún en medio de la alabanza, ahí usted está presente, Señor soberano. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que has venido haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor de la gloria. Padre, en esta hora tu palabra es la que va a ser expuesta, predicada. Señor, abra los ojos del entendimiento y que el poder de la palabra sea la que brille en cada una de nuestras vidas, Señor. Creemos de que usted lo hace y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Tome asiento y mientras usted se sienta, puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede decir Cristo vive. Cristo vive. A su nombre. Gloria a Dios. Vive. Bueno, como todos los que estamos aquí ya sabemos, vamos a hablar acerca del matrimonio. El matrimonio. Y el tema es matrimonio bajo el diseño de la palabra. Ese es el tema. Como pastor, estoy convencido, 100% convencido, de que este tema que el día de hoy se trata aquí es un tema que debería de tratarse en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque, hermano, dentro de las iglesias habemos hombres como hay mujeres que tenemos de pronto una pasión grande por servir a Dios y servimos a Dios de una manera tan pero tan maravillosa y uno de una manera tan pero tan poderosa que yo creo que donde el diablo se le para a ciertas personas, el diablo sale corriendo por la unción que hay en ese hombre o en esa mujer. Pero hay un problema dentro de nuestras iglesias y es el problema del matrimonio. Y lamentablemente el enemigo, a través de esa puerta que estamos dejando abierta, es por donde se está metiendo y está destrozando a la iglesia de Dios y está destrozando aún muchos matrimonios hoy en día. Tenemos hoy en día, hermanos predicadores, que se han llenado del poder de Dios, se han llenado de la unción de Dios. Tenemos hoy en día hermanas que se han, hermano, llenado de aquel tema de un empoderamiento en el Señor. Sabemos mucho de Biblia, sabemos mucho, hermano, de tantas cosas, pero lamentablemente cuando nos viene un problema dentro del hogar, no sabemos cómo luchar contra ese problema. Y no nos olvidemos que la Biblia dice que el pueblo se pierde porque le falta ¿qué cosa? Conocimiento. Conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En teología. De pronto no. O a lo mejor sí. ¿Conocimiento en qué? En cómo hay que orar. Quizás no, o quizás sí. Pero hay algo de lo cual hoy en día carecemos como pueblo. Y es el conocimiento en cuanto a lo que es un matrimonio. Hermano, hablar del matrimonio en papeles es hablar de algo difícil y de algo complicado. Ahora, para los que ya entramos a vivir el matrimonio, sabemos de que no es nada fácil. Tanto para el hombre como para la mujer, no es fácil. El pastor que yo tenía siempre decía, cuando se es enamorado, ninguno de los dos o ni uno de los dos saca a relucir lo que es. Cuando se es enamorado, todo es beso, todo es abrazo. Aún el que no tiene la culpa termina
en el enamoramiento es así. En el enamoramiento todo pasa por encima. Decía el pastor, quien pastoreó mi vida por muchos años, ahí nadie saca a relucir las garras que tiene. El problema es cuando ya entramos al matrimonio. El problema es cuando ya empezamos a convivir. El problema es cuando ya empezamos a estar bajo un mismo techo. La persona con mi persona, la mujer con el varón. Cuando ya cada uno empieza a mostrarse lo que es. Porque en el matrimonio es donde cada uno recién empieza a mostrar lo que es. Su genio, su temperamento, su orgullo disfrazado de dignidad, porque hoy en día dentro de las iglesias no existe orgullo, dentro de las iglesias existe dignidad disfrazada solamente, pero en realidad es orgullo. Es que discúlpenme, pero a mí nadie me va a venir a aplastar mi dignidad. Como siervo de Dios, como sierva de Dios, mi dignidad tiene que respetarse. Eso se llama orgullo disfrazado de dignidad. Dentro del matrimonio hay que entender de que problemas de diferentes índoles van a venir, problemas de diferentes clases van a venir, pero para eso es el matrimonio, para que todos dos aprendan a hablar, aprendan a conversar, aprendan a comunicarse y aprendan a ver qué solución pueden tener en medio del problema. Por eso es que si aquí hay algún joven que todavía no se ha casado, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Porque no sabe a dónde se va a meter. El día que se case, ese día usted me dirá, ahora entiendo por qué decía eso. ¿Sí o no? Todos los que nos hemos casado, nos casamos bajo cierta ilusión o bajo cierta imagen como sería el matrimonio. Pero luego con el tiempo, todo eso fue decayendo. Luego con el tiempo, todo eso se fue acabando hasta llegar a ser una pareja totalmente simple, una pareja totalmente seca, una pareja donde ninguno de los dos se busca. Y ahí es donde tiene que intervenir la ayuda, no de un psicólogo, porque el psicólogo trabaja con la mente. La ayuda, no de un consejero, aunque es buena, tiene que intervenir directamente la ayuda de Dios por el Espíritu Santo y por medio de la palabra, porque hay cosas dentro de un matrimonio que va más allá de un consejo y es sanar lo que se ha dañado o sanar lo que está enfermo. Amén. Gloria a Dios. A mí me ha tocado muchas veces conversar con ciertas parejas, a donde, hermano, usted aparentemente todo lo ve bien, todo lo ve bonito, porque superficialmente así somos: amor, paz, armonía. Pero cuando usted ya entra y empieza a ver lo que en realidad está sucediendo, ellos no saben en qué momento ya abandonar el barco. Ellos no saben en qué momento decir hasta aquí no más, porque los problemas internos son bien fuertes. Pero ahí es donde interviene la palabra. Ahora bien, antes de entrar allá, aquí donde hemos leído, yo sé que hace un momento le dije que al que no se ha casado, dele gracias a Dios. Pero aquí donde hemos leído, usted puede ver de que el ser glorioso que instituyó el matrimonio fue Dios. Amén. El matrimonio no es producto de la mente humana. El matrimonio es producto de la mentalidad divina. Y esto empezó ¿a dónde? En el huerto del Edén, cuando Dios hizo al primer hombre. Al hombre lo había hecho, al hombre lo había formado. Y dice la palabra de Dios que incluso le había traído los animales para que le pongan nombre a cada uno como debía de llamarse. Pero vio Dios que el hombre estaba, ¿qué cosa? Solo. Y ojo a esta expresión. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. A veces hay personas que me dicen, yo mejor quisiera morir solo y nunca casarme. Y
siempre le digo lo que dice la Biblia: si tienes don de abstinencia, hazlo. Pero si no, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios, que sabía la necesidad de ese hombre, hizo caer sueño profundo sobre él. Hizo una operación, yo le llamaría la primera operación sobre esta tierra, sin anestesia, sin bisturí, sin nada. Dice la Biblia que vino Dios y de él extrajo una de sus costillas, de su costado, y de ahí le formó ¿a quién? A Eva. A la mujer. Y luego vino y se la trajo delante de él. A veces yo digo, ¿cómo ha de haber sido esa mujer de hermosa? ¿Cómo ha de haber sido esa mujer de bella? Hablando de Eva. ¿Cómo ha de haber sido aquella mujer? Y cuando se la presenta delante de Adán, y mire las palabras de Adán, yo digo, ya Dios mismo en el hombre: ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermano, ahí hay mucho que pensar. El primer hombre dijo: ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En pocas palabras, esta mujer es parte de mi vida. ¿Sabe lo que sucede en el matrimonio diseñado por la palabra? Que cuando Dios trajo a un par de personas y se casaron, sea en el registro civil y más aún dentro de la congregación, ese pacto, ese matrimonio es inquebrantable. La única forma de poder ser, hermano, disuelto es a través de la muerte. Solamente la muerte separa esto. Pero es triste, porque aún dentro de nuestras congregaciones existe lo que se le llama el divorcio. No es que ya no me gustó, no es que hay algo en ella que ya no me agradó, no es que es muy rebelión, no es que ella no sabe vivir, y ella por otro lado sí, pero es que él también es orgulloso, sí, pero es que él también tiene esto, y a la postre nos damos cuenta de que todos dos tenemos la culpa y todos dos debemos de conocer y todos dos debemos de dar el brazo a torcer. Si se dan cuenta que dentro del matrimonio, por lo general, el hombre le echa la culpa a la mujer le echa la culpa al hombre, ¿y quién da el brazo a torcer a él? ¿Quién da el brazo a torcer a él? No es que usted no la conoce, pastor, como es ella es el diablo. Y por otro lado la mujer, es que usted no lo conoce, él es legiones de demonios, porque sí que tiene un temperamento y un genio bien difícil. Ay. Cuando la persona se casa, ahí ya no existe el divorcio. Una de las preguntas que siempre me han hecho es: ¿y si se casa solo por el registro civil? Nunca ha leído la persona lo que dice en el libro de Romanos, que el que se sujeta a lo terrenal, a las autoridades terrenales, se sujeta a lo establecido por Dios. Amén. ¿Y qué es ir al registro civil? Es ir ante una autoridad terrenal a donde nos piden dos testigos, y la Biblia dice que lo que se haga en boca de dos o tres testigos ya es hecho arriba en los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque a veces nosotros queremos sacar la vuelta como torero. Es que yo solo me casé en civil, yo no me he casado en eclesiástico. Cuando vaya a la iglesia, cuando el pastor me case, eso sí. No, señor, se casó en civil, ya desde ahí quedó un carro. Antes de yo casarme, quien fue mi pastor al mismo tiempo fue mi padre. Y me acuerdo que él me decía: mira bien lo que vas a hacer. Pero cuando uno es joven, uno no escucha consejos. Aunque a la postre uno no se arrepiente, pero al principio, cuando uno vio que las cosas no eran como uno esperaba, tanto para ella como para mí,
Y me acuerdo que un día me llevó mi padre a un lugar, estábamos en una iglesia, y había justo una vara de fierro arriba en el techo, y me puso una silla debajo de la vara de fierro. Y me dijo él: si yo te amarro las manos, si yo te amarro los pies, y yo te pongo una soga en el cuello y la otra la tiro allá, ¿qué pasaría si te mueves un poquito nomás? ¿Me mato? ¿Me muero? Eso. Cuando te casas, es así. Como que te subes a esa silla, estás amarrado con una soga ahí, que solo la muerte te separa de eso. Por eso él siempre decía: mira bien, observa bien lo que vas a hacer. No es bueno de que el hombre esté solo, sí, pero escúchame bien los que están solteros. Es bueno ir delante de Dios y preguntar a Dios si la persona con quien queremos casarnos es o no es la apropiada para nuestra vida. En los tiempos de ahora ya no se hace eso. En los tiempos antiguos, los pastores normalmente le decían a los que se querían casar: ya oraste, ya te confirmó Dios, ya te dijo Dios que sí. Así es. Ahora nosotros actuamos ¿por qué? Por nuestros impulsos. Actuamos ¿por qué? Por nuestros gustos. Y es ahí cuando tendemos a qué, hermano, a cometer el error. Pero desde el momento que nos casamos, aquello es o aquella mujer es hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Ese pacto no se puede quebrantar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Cristo vive. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le hago una pregunta: solo los varones. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. ¿O cuántos estamos casados? Solo los varones. Sí, Casados. Ahora sí, imagínate. Ahora, de los que subieron la mano, quiero que levanten la mano los que son felices. Ay. Uy, levante. Levante. Los que son felices. Usted está recién casado. Pero fue el primero que levantó la mano. Ahora, de la mujer, ¿cuántas están casadas? Ahora sí, vayan. ¿Cuántas son felices? Las mujeres como que son más decididas. Claro. Cosechar a la vida. Ya aquí nosotras. Este es el asunto que ya acaba dentro del matrimonio. Amén. Amén. Hasta que la muerte Haga su trabajo. nos separa. Eso es hasta la muerte. Alguien me dijo una vez: pastor, créame que cuando yo conocí a mi mujer, esa mujer era como una guitarra a su pueblo. Uno componía las mejores melodías con ese pueblo. Pastor, Usted era poeta. pero mírela Usted ahora. era poeta. De guitarra pasó a acordeón. Ay, ay, ay. Y la mujer le dijo: hay una música Hola, mi colombiana. amiguito, mami. Ya en algún momento. Es una música colombiana. Pues un ritmo de música colombiana. Y aquella mujer le dijo que del acordeón salían ese tipo de músicas. Y luego ella dijo: pastor, ¿y usted no lo ha visto a él? Cuando yo lo conocí, se le notaba la figura. Se notaba que tenía talla, tenía cuerpo. Usted no lo ha visto ahora. Cuando yo lo conocí delgado, esbelto. Mire la sandía que ella tiene incorporada ahí. Y empezó ella a desquitarse. Dijo: yo lo conocí con cabello, mire, 2, 3 pelos nomás que tiene en la cabeza. Parece el Decía la peluquín. mujer: pastor, yo lo conocí Hermana con todas Salvador. sus piezas dentales completas. Le faltan las muelas. Y decía
Decía ella, yo no me quejo, porque yo aprendí a vivir con la pena. En ese aspecto la mujer es como más echada a perder. Pero el problema es que tanto hombres como mujeres debemos de darnos cuenta de que todos hemos cambiado. Amén. Todos. Al menos cuando los años nos caen, todos cambiamos. Todos envejecemos. Todos nos arrugamos. Ya empieza algo en nosotros, hermano, a desaparecer. De pronto el cabello, de pronto los dientes, algo empieza a desaparecer. Ni el hombre se puede quejar de la mujer, ni la mujer se puede quejar del hombre. Mi padre decía, toma tu cruz y sigue adelante. Porque aquí no hay divorcio. Amén. Y si hay un problema o hay una situación difícil, hay que saberla hablar y hay que saberla conversar. Ahora bien, el tema es un matrimonio diseñado de acuerdo a la palabra de Dios. Mira, hermano, es verdad que el matrimonio está basado en el amor. Eso nadie dice que no. Es verdad que el matrimonio está basado en la confianza. Nadie dice que no. Es verdad que el matrimonio tiene que tener como base el respeto. Nadie dice que no. Pero el matrimonio también tiene, hermano, que aprender que la Biblia le pone ciertas pautas de cómo debe de portarse la mujer y cómo debe de portarse el hombre. Porque a veces nosotros los hombres, cuando viene un mensaje para la mujer, habla Jehová. Pero cuando nos toca a nosotros, porque hay que reconocer algo. La mujer se equivoca, sí, es humana. Nosotros nos equivocamos, también nos equivocamos. Aquí nadie puede lavarse la mano y decir, es que yo no me equivoco. La única persona que se equivoque es ella o es él. Todos nos equivocamos. La Biblia nos pone pautas. ¿Qué tiene o cómo tiene que ser la conducta de una mujer? Y cómo tiene que ser la conducta de un hombre dentro del matrimonio. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Vámonos al libro de Tito. Vámonos ahí. Libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 2. La gloria del Señor. Libro de Tito, capítulo 2. La gloria es del Señor. Capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3. Vamos a aprender aquí, o vamos a recordar aquí, sobre la actitud o la conducta de una mujer dentro del matrimonio. Y mire que lo que vamos a hablar tiene que ver con la sana doctrina. A veces hablamos, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina también está metida dentro del matrimonio. Miren lo que dice en el capítulo 2 y el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de vino, maestras de bien. Dice el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Cuál es un requisito dentro del matrimonio para una mujer? Amar a su marido y amar a quién? A los hijos. A sus hijos. ¿Cómo tiene que ser la conducta de una mujer dentro del matrimonio? Tiene que ser llena de amor. Llena de amor. Hermano, es triste, pero con el pasar de los días
días, de los años, y todo esto se hace una monotonía, la mujer tiende a perder el amor o la demostración del amor hacia ese hombre del cual un día se enamoró. Hay mujeres, y no se preocupe que ya mismo nos vamos con nosotros los hombres, pero hay mujeres que a veces ya pierden ese detalle, aún hasta el momento de llamarlo. ¿Cómo lo llamaba usted en un principio? Mijo, amor, miau miau. Hay mujeres que tratan así. ¿Cómo le decía a usted, corazón, mi rey? Mi coche. Papi. ¿Cómo lo trataba usted a él? Pero si no, con el pasar de los tiempos, todo eso se fue perdiendo. Y es triste, ¿sabe por qué? Porque con el pasar de los tiempos, aún hasta un beso, ya lo vemos como algo que ya no debe de ser. Hay mujeres que ya no le dan besos a sus esposos. Dele un beso. Pastor, no sea cursi, no sea carnal. ¿Y para qué hace caso entonces? Yo siempre le digo a la gente, nadie se casa por espiritual. Nadie se casa por espiritual. Todos nos casamos porque la carne nos pedía mujer, o en el caso de la mujer le pedía marido. Nadie se casa por espiritual. Todos nos casamos, ¿por qué? Porque queríamos tener a alguien con quien compartir en todo aspecto. Pero con el tiempo ya todo eso se pierde. Hay mujeres, pero ni de broma ya no le dan un beso a su marido. Y la Biblia dice a que amen a sus maridos. Cuando llega del trabajo, denle un beso. Cuando se va al trabajo, denle un beso. Cuando se va a dormir, denle un beso. Sale de la iglesia, llévenlo cogido de la mano. Estamos hablando del amor. Amén. Y la Biblia dice que las mujeres aprendan a amar a sus maridos. Aprendan. Había una mujer, siempre yo aprendí esto y hasta el día de hoy lo mantengo, que dentro del hogar quien tiene la sartén por el mango es la mujer. Siempre. Quien sabe cómo dirigir incluso a su marido, si sabe tratarlo, es la mujer. Sino que con el tiempo ya la mujer se hizo tan simple que ya no sabe cómo tratar a ese hombre. Hay mujeres que ni siquiera, ni para dar un plato de comida, lo hacen con amor. Ahí está la comida, traga, traga. Y pobre que ese ser humano no haya comido. Eso es una pelea. Que cree que yo todo el día, que en la casa, yo cocino y yo hago esto para que tú dejes comer esa comida. ¿Qué te pasa? Mañana no te dejo comida. Eso se convierte en un campo de batalla, a donde el hombre, y le hablo como varón, en vez de querer comer esa comida, 1000 veces prefiere ir a un restaurante, pagar $3, $4, pero saben que cuando se lo van a servir, aunque sea por el dinero, con amabilidad. Hay mujeres que ya no saben hacer eso. Hay mujeres que el marido llega cansado. Hermana, en vez de traerle todos los problemas que ha pasado en el día, haga lo que se siente. Sáquele los zapatos, sáquele las medias. Estamos hablando de una mujer que tiene que aprender a amar a su marido. Llévele por lo menos un vaso de agua fría y pregúntele cómo te fue hoy. Pero si uno que esas cosas se han ido perdiendo. Ya se pasó de moda eso. ¿Sí o no? Eso fue para el pasado. ¿Sí le hacen eso a usted?
pensaba que él exageraba. Mi padre siempre le decía a las mujeres: báñalo, báñalo. Y había veces en las que mi padre le decía al hombre: ¿tú cómo te sentirías que tu mujer te bañe? Pastor, sería algo maravilloso que mi mujer me bañe. Y siempre cuando mi padre preguntaba algo así, siempre los hombres decían: sería algo maravilloso que mi mujer lo haga. Pero sí o no, que eso parece, como dijo Siervo antes, pasó de moda. Claro. Eso parece ya algo ridículo. Bañarlo. Que es que no tiene mano. Que es que no se puede bañar él solo. Que es que no sabe abrir la ducha y que el agua le caiga y el jabón ponérselo encima. Eso no puede. No es que no puede. El problema es, y se lo digo como hombre, una mujer hace eso y una mujer enamora más a ese hombre, endulza más a ese hombre. Mi padre siempre decía: dale de comer. Y alguien le dijo, una mujer le dijo en cierta ocasión: pastor, pero es que no es malo, tiene mano. Se malacostumbra. Ajá, Dios, solo están saliendo las cosas. Se malacostumbra. Y siempre mi padre le preguntaba al hombre: ¿tú cómo te sentirías, pastor? Eso llama la atención de una mujer que haga eso con un hombre, que le dé de comer, que lo trate bien. Pastor, que si es posible hasta que lo bañe. Créame que algunos varones les escuché decir: créame, pastor, de que eso de ahí usted no sabe cómo atrae y cómo hace que un hombre menos quiera fijarse en una de afuera, sino solamente en su mujer, porque le enamora. ¿Cuántos hombres están de acuerdo? Dios, es que a donde vamos en la casa hay problemas, pero acá el asunto es que si nos ponemos a preguntar a cada hombre, ¿y qué dice la Biblia? Que aprendan a amar. Amar, eso es amar. Que cuando viene el plato de comida, mi amor, como usted le diga, yo no sé cómo usted le llame a su pareja, siéntese, sírvase, coma. Que se siente ella al lado de él, aunque ya haya comido, pero por lo menos se sienta a hacerle compañía. Amar a su marido. Amarlo. Y la Biblia también dice: amar a sus hijos. Hoy en día, con la tecnología, hermanos, los muchachos están descuidados. Con el famoso WhatsApp, con el famoso Facebook, con el famoso Instagram. Y bueno, cuántas cosas hay en las redes sociales. La mujer está más embelesada acá que lo que el niño le dice: mamá, tengo hambre, ahí hay pan, anda, come, ponme mantequilla, come. ¿Cuántas mujeres han perdido el hogar? No por culpa del diablo, no por culpa de otra mujer. Han perdido el hogar por su propia culpa. ¿Por qué? Por actuar como insensata dentro de un matrimonio. ¿Y qué dice la Biblia? Amen a sus esposos, amen a sus hijos. El amor no solamente es decirle te amo, el amor es demostrárselo aún hasta con cosas pequeñas. Ese hombre llega fatigado. Téngale por lo menos un vaso de jugo de naranja, aunque sea más agua que naranja, pero téngaselo y dígale: toma, mi amor, vienes cansado, sírvete. Yo le aseguro que ese hombre no va a mirar si es más agua que naranja. Lo que va a mirar es el amor de esa mujer. Qué linda mujer que tengo. Y la mujer le va a preguntar: mi amor, ¿cómo estuvo el jugo? Rico, delicioso. No es lo que le dé, es cómo le da. Son detalles. Y esos detalles, de uno y otro lado, se los ha ido perdiendo. Y la Biblia por eso dice que aprendan a qué, a amar. Vamos a leerlo de nuevo.
El versículo número 4 dice: que enseñen, es decir, de que esto se aprende Amén. a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a quién más, A los hijos. a sus hijos. Número 1. Número 2, ¿qué más tiene que tener una mujer bajo el diseño de la palabra? Tiene que ser prudente, sabia. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica la casa, pero la necia, ¿qué hace? Con sus propias manos la derriba. Hay mujeres, hermanos, que ni un terremoto las callan. Sí que hablan. ¿Con qué? Y hay hombres que le dicen, pero ya calma. Cállate. Por favor, cállate. No, es que tú no me vas a mentir, hermano. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? Que allá la mujer tiene palabra de Dios, pero aquí la ponen a predicar y da vuelta en el mismo vecino. Wow. Allá la mujer habla en lengua porque el marido no entiende lo que está diciendo. Porque es una ráfaga de cosas. El hombre dice, a ver, ¿qué? Yo pensaba que me estaba ministrando, mujer, porque no entendía nada. ¿Saben lo que es ser prudente? Hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. La mujer tiene que aprender que no todo el tiempo tiene que estar hablando. Amén. Amén. Hay momentos en los que la mujer tiene que aprender a cerrar la boca, a callar y a escuchar a ese hombre que le está hablando. Pero hay mujeres que no les gusta escuchar. Hay mujeres, hermanos, que hablan y hablan. Por eso es que hay hombres que dicen, ¿sabe qué? Queda que hay hablando como loca. Más luego yo vengo y ahí entonces. Una mujer tiene que aprender a ser prudente. Y la mujer prudente sabe cuándo le va a hablar a su marido. Mire, cuando una mujer es prudente, cuando ese hombre está rodeado de personas, nunca le dice nada porque no lo quiere hacer pasar vergüenza. Cuando una mujer es prudente, siempre lo va a coger en casa. Cuando los muchachos están dormidos, ahora sí, siéntese ahí, yo me siento acá y vamos a conversar. Esto y esto y esto no estuvo correcto. Pero cuando la mujer no es prudente, lo hace pasar vergüenza delante de las demás personas. Y no es que no es así, es que no te acuerdas que las cosas son así. Y la Biblia dice, a ser prudentes, a ser sabias. Una mujer prudente vale más que el oro. Pero una mujer imprudente, la Biblia dice que es como carcoma para su marido. Hay mujeres que son prudentes, son sabias, pero hay mujeres que son como carcomas para ese hombre. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Como también habemos hombres, hermanos, que somos carcomas para estas mujeres. ¿Y qué dice la palabra del Señor? A ser prudente. Número 1, amarlos. Número 2, a ser prudente. Número 3, hacer qué cosa? Castas. ¿Qué significa la palabra casta? Pura. Y para que esa mujer sea casta, esa mujer tiene que aprender a respetarse ella y aprender a respetar al hombre que tiene al lado de ella. ¿Eso quiere decir que ella no va a hablar con nadie? No estoy diciendo eso. ¿Eso quiere decir de que ella no va a reír con nadie? No estoy diciendo eso. Pero esa mujer sabe cuándo hablar, con quién hablar, qué va a hablar, cómo va a reír, y sabe que cualquier situación más allá puede dar una pauta para que algo piense lo que no es. Esa mujer sabe cómo comportarse y cómo respetar al hombre que tiene al lado. Por eso es que hay hombres que dicen esto. Hay hombres que dicen esto. Yo me voy de viaje un mes, 3 semanas, 2 semanas y me voy tranquilo porque yo sé la mujer que yo dejo en casa.
Yo sé lo que tengo en mi casa. ¿Por qué los hombres hablan de esa manera? Porque esas mujeres se respetaron de ella, respetaron a ese hombre, aunque ellos no estaban al lado de ellas. Y una mujer tiene que aprender a ser casta. Una mujer, hermano, si bien es cierta, puede hablar, puede reírse de acuerdo a lo que Dios le permite y conforme a su estado, que ya está casada, pero sin embargo siempre hay un límite, y la Biblia dice que la mujer sea casta, limpia, pura, que cualquiera que la vea, con esa sierva no te metas. Es una sierva de Dios. Tú le vas a decir algo y vas a ver cómo te pone en su lugar. El hecho de que ella ría, el hecho de que ella bromee, no quiere decir nada malo. Dile algo y vas a ver cómo te pone en tu lugar. Y manda o no manda Dios que una mujer sea acá. Lo que le estoy hablando en este momento lo dice la Biblia. Y esto Dios ordena y manda a través del apóstol Pablo, que las ancianas deben enseñarle a las jóvenes. Por eso es que una anciana, cuando ve a una joven que se está pasando de la raya, hijita, ¿qué le pasa? No es lo mismo que una anciana le hable a una mujer joven a que un hombre le hable a una mujer joven. Entre mujeres siempre hay confianza. Y ahí te vienen las ancianas. Venga para acá, mija. Yo le voy a decir algo. Está bien de que usted hable, está bien de que usted converse, pero no está bien lo que usted hizo. Aprenda a respetar a su marido. Y aquí no hablamos de celo. Aquí no hablamos de lo que la Biblia dice, terrenal, animal y diabólico, que es el celo. Aquí hablamos de una castidad que empieza con el respeto hacia ella y luego hacia el hombre que tiene el alma. Hay mujeres que a veces no saben respetar al hombre. Una vez escuchaba a una mujer inconversa. A mí me dio vergüenza ajena. Ella me dijo en televisión abierta. Estaban dando un programa y en ese programa llevaron a varones, hombres, musculosos, solamente con un boxer a desfilar ahí en pleno canal de televisión. Y la presentadora que estaba ahí dijo estas palabras que no me olvido. Se los quedaba viendo a los varones de ahí. Y ella dijo esto: habiendo tanta carne y yo comiendo pellejo en la casa. Esa es una mujer que respeta a su marido. Es una mujer que respeta al hombre que Dios le ha dado. Claro que no. Y la Biblia dice, número 1, amar. Número 2, hacer prudente. Número 3, hacer castas. ¿Qué más dice la Biblia? Ayúdame por favor. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Cuidadosa de su casa. Mujeres, que ese hogar que Dios le ha dado o esa casa que Dios le ha dado la mantienen limpia y aseada. Es triste. Pero hoy en día, hermano, hay mujeres que no saben, pero ni siquiera coger una escoba. Sí. Hay mujeres que no saben ni siquiera agarrar un trapo. ¿Y cómo lo lavo ahora? Hay mujeres que el marido le dice, quiero comerme un caldo de bola. ¿Y eso cómo se hace? El tutorial. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Hacer cuidadosa de qué. Usted sí sabe que un hombre, aparte del cariño que le da a su mujer, usted sabe qué valora el hombre de una mujer. Que esa mujer la casa se la tenga limpia. Llegar, tener un mueble donde sentarse que no haya ropa sucia, tener una cama donde acostarse, donde eso esté bien tendido. Si no me crea a mí, pregúntele a su marido. Ya mismo que salgamos, usted va a agarrarle bien del brazo, socio, y dígale, como usted le sabe decir, dime la verdad, de todo lo que habló el pastor ahí, todo eso a ti te gustaría. Y si él no le tiene
Pero si él te tiene miedo, le va a decir, mujer, necesitas confirmación de parte de Dios. Dice la Biblia, a ser cuidadosa de sus casas. Mira, ahí donde estamos nosotros en la iglesia que tenemos. Nosotros normalmente cuando hacemos los ayunos, lo hacemos 8:30 de la mañana, empezamos. Pero eso sí, siempre le digo a las hermanas, siempre se lo digo. Levántese más temprano, más si usted tiene marido y converso. Deje de preparar la comida. Deje de preparar el desayuno, si es posible el almuerzo. Deje de limpio todo. Y ahí usted se viene al ayuno. Ese hombre no va a tener nada malo que decir de usted. Porque a veces hay hombres que se quejan. Esta mujer, a sobretexto de que está en la iglesia, y a sobretexto de que alaba a Dios, y a sobretexto de que busca a Dios, aquí en la casa no hace nada. Y eso sabe cómo se llama. Mal testimonio. Y Dios nunca mandó a una mujer a hacer de esa manera. Dios a la mujer le mandó a qué? A ser cuidadosa de qué? De su casa. Ese es su palacio. Ese es el lugar que Dios le dio. Que lo comparte con aquel hombre y con aquellos hijos. Cuide de aquel hogar. La ropa de su marido, cuando tenga que ir a algún lugar, lávesela bien, plánchesela bien. No, hermano, es que el sol la plancha. Si sabe que detrás de la imagen de un hombre nunca terminan hablando de ese hombre, terminan hablando de la mujer. Sí, Es de la mujer, no es del hombre, es de la mujer. Y la Biblia dice a ser cuidadosa de qué? De su casa. Pero para ser cuidadosa de la casa hay que dejar el celular a un lado. Para ser cuidadosa de la casa hay que dejar el WhatsApp a un lado. Para ser cuidadosa de la casa hay que dejar, hermano, las redes sociales a un lado. Eso es lo que está quitando tiempo en muchos hogares. Hay personas que a veces dicen, pastor, pero es que los tiempos están malos. ¿Y qué se cocina? Las mujeres de antes, ¿sí o no? Que hasta para hacer un refrito, ni la licuadora la usaba. Cuando usted se comía un seco, en los tiempos de antes, era bien picadito y de adentro, qué rico. ¿Sí o no? Pero con el pasar de los tiempos, dígale a una mujer, pica, ahí está la licuadora. Procesador. Y si quieres te lo comes, y si no hay, verás lo que hace. Yo no voy a picar. Me arden los ojos. ¿Y qué dice la Biblia? A ser cuidadosa de qué? De su casa. ¿Qué más dice la Biblia? Vamos a seguir leyendo. Buenas, ¿qué quiere decir eso? Una persona que comparte con el que lo necesita. Y aquí viene un punto. Ajá. Alguien, por favor, que lo lea. ¿Qué dice? Lo leyeron como con pena. A ver, alguien. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice ahí? Sujetas. Pero hoy en día, una mujer que se sujete, no hablo de esclavitud por si acaso, pero que se sujete, muy pocas. Peor con el mensaje de empoderamiento. Yo tengo el poder. Y usted se cae en el nombre de Jesús. Hermana, hay mujeres que matan. Denle la autoridad a su marido. Una vez fui a una vigilia y me acuerdo que hicieron pasar a una varona, pero ella era una anciana, ella ya tenía como unos 70 años. Y ella pasó, hermano, así con el pecho bien elevado. Y ella dice, bueno, presentó al marido.
Y ella dijo algo, y el marido estaba ahí y le dijo, nos dijo a los que estábamos presentes, va a ver que lo que le estoy hablando no es mentira. Y le dijo al marido, alza la cabeza. ¿Sí o no que lo que estoy diciendo es verdad? Hermano, el hombre tenía miedo hasta de hablar. Solamente era así. Y la mujer hacía otra pregunta y se lo preguntaba con autoridad, ¿sí o no? Y el hombre era Como la iguana. porque dentro de nuestros hogares, a veces quien gobierna o quien manda no es el hombre, es la mujer. Tú sales cuando yo te diga que salgas. Tú te callas cuando yo te diga que te calles. Y tú hablas cuando yo te diga que hables. Y por eso es que hay hombres que cuando salen a la calle, hermano, eso es libertad pura. Porque ahí no hay nadie que me diga, haz esto, deja de hacer esto. Ahí son libres. Pero hay mujeres que mandan, hay mujeres que gobiernan. ¿Y qué dice la Biblia? Que aprendan a sujetarse a quién? A sus maridos. ¿Quién es a quien Dios ha puesto como cabeza en la casa? Es el hombre. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Biblia. ¿La culpa la tengo yo? No. La culpa la tiene Eva. Porque siempre las hermanas le echan la culpa a los pastores. Claro, les gusta predicar de eso. Que el hombre es el que tiene la autoridad. Hermanos, no nos echen la culpa a nosotros. Échenle la culpa a Eva. Váyase al libro de Génesis. Producto del pecado que hubo, el primer pecado. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa palabra queda hasta el día de hoy. Amén. Amén. Y ojo, lo que usted leyó no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Porque hay personas a veces que dicen, hermano, eso es el Antiguo Pacto. No, acá hablamos del Nuevo Pacto. Las mujeres, que dice la Biblia, sean sujetas a sus maridos. A ver, mis hermanas que están aquí, las que están casadas, no levante la mano, solo diga amén. ¿Cuántas se sujetan a sus maridos? Somos sinceras, somos sinceras, somos sinceras, somos sinceras. Otra vez. Otra pregunta. Dice la Biblia a que se sujeten. En cierta ocasión hubo un mensaje así, pero el mensaje fue solamente sujeción de una mujer al marido. Hermano, había una varona que estaba sentada así de un rincón y ella era la que mandaba en casa. Ella era la que decía, párate, siéntate, acuéstate, come, no come. Ella era la que mandaba. Y cuando escuchó un mensaje así, esa mujer, hermano, no sabía a dónde ponerse, porque la conciencia le acusaba por la palabra. Y el predicador dijo, bueno, pónganse de pie las hermanas y vamos a orar. Y todas esas hermanas que tienen el dominio, hoy lo sueltan y se lo entregan al marido. Esa mujer se lo suelta bien. Usted sabe que una mujer en medio de un problema no llora, pero cuando le tocan esta parte ahí se chilla. Y esa mujer se puso a llorar. Y el predicador decía, a ver, mujeres, vamos ahora, diga conmigo, Señor, Señor. Ahora mismo. A ver, mujer, diga, entrego la autoridad al hombre. Entrego la autoridad al hombre. La mujer terminó la oración de esa manera. Llegó a la casa. Dios en verdad pecó su vida. Y fue donde el
Hoy Dios me habló, me ministró, y hoy Dios me dijo que yo ya no puedo gobernar en esta casa. Te entrego la autoridad. Y el hombre se la queda viendo, le dijo algo, y la mujer se lo queda viendo y le dijo, sí, pero no luce. Sí. Pero la mujer que quiere irse al cielo, tiene o no tiene que darle esa autoridad al marido. Esto no se trata de que el marido la va a coger como un trapeador, por si acaso. Esto no se trata de que el marido va a hacer y deshacer con ella como le viene en gana. Esto se trata de que Dios entregó autoridad al hombre. Dice la Biblia que el orden es el Padre, luego viene el Hijo, luego viene el hombre, luego viene la mujer. Ese es el orden establecido por Dios. Por eso es que si alguna hermana aquí está que tiene la autoridad, en esta noche désela a su marido. En el nombre de Jesús, diga, hombre, aquí está la autoridad, aquí para adelante, no mando más, en el nombre de Jesús y con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice a los jóvenes. Llega la hora. Ay, ay, ay. Pero si entendió como mujer el rol o lo que tiene que hacer una mujer dentro de su hogar. Vámonos al libro de Efesios. No se preocupe que no voy a tardar, porque soy yo. Dijo aquí que no tengo miedo. Vámonos al libro de Efesios. Capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 24. Vamos a ver lo que dice. A ver, algún hermano, algún varón que me ayude ahí, por favor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas retengan a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. La Biblia dice al hombre, maridos, amad. ¿A quién nos ordena que tenemos que amar? A nosotros. A nuestras esposas, cada uno en su hogar. Dice la Biblia, amad a vuestras esposas o amad a vuestras mujeres. ¿Sabe por qué Dios le manda al hombre a amar? Porque el hombre es el que más rápido olvida de cómo amar. Normalmente nosotros como hombres enamorados éramos o no éramos detallistas. ¿Sí o no? Un dulcecito, un caramelo, algo. Pero con el tiempo, hermano, pero ni siquiera a oler le llevamos un bombón a esa pobre mujer. A veces vamos en el bus y se suben los carameleros. Bombón, bombón, bombón. Bueno, tengo ganas de llevar. Y esa mujer que está allá en la casa, entregándose por usted también. Por eso es que la Biblia dice, amar. Uno como hombre de enamorado, ¿a dónde quería llevar a esa mujer? Incluyéndonos. A todos lados. Cuando uno se casa y vienen los niños, él va bien campante adelante y la pobre con el chorro muchacho viene atrás. Y ella está, Bartolo, espérame. Bartolo, no camines rápido. Y uno como hombre, ¿qué le termina diciendo? Camine, no se alegra, muévase. ¿Sí o no que el hombre pierde todos esos detalles en la vida? El hombre
también en un principio solo quería tenerla agarrada de la mano. Y con el tiempo, en un principio, el hombre quería que solo andarla besando. Y con el tiempo, Mira, mira, mira. Están reclamando eso los mariditos. amiga, eso es normal. Los mariditos están reclamando eso. Abrázalo que no le gusta. Abracen, abracen. Acuerden, háganle acuerdo. Abracen, abracen. Tú no te mandas, tienes que estar en sujeción. Ven acá. El hombre con el tiempo pierde todo eso. Y la Biblia dice: amad a vuestras mujeres. Cuando uno es enamorado y no le dan permiso a la muchacha para salir, que por lo menos al parque quisiera ir contigo. Pero con el tiempo, hermano, pero ni siquiera dar la vuelta a la cuadra de la casa salimos. Peor llevarlas a comer un helado. La vida está cara. Hay gastos. Un helado no, muchos gastos. ¿Y qué dice la Biblia? Amala. ¿Qué nos manda Dios a nosotros? Amar a nuestras esposas. Pero ojo a lo que dice aquí, que es muy importante. Por favor, léalo una vez más. La comida que se diga. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Dice la Biblia, como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe a dónde tenemos los hombres que llegar en el amor? Como Cristo amó a la iglesia. Debemos de entender cómo es eso. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. Pero ¿cómo más Cristo amó a la iglesia? Cristo amó a la iglesia diciéndole: yo te amo si tú me amas. No. Con amor eterno Te he amado, dice la Biblia. Amén. Gloria a ¿Y Dios. qué dijo el Señor? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. El amor de Dios es tan grande que no esperó que lo amemos. Él nos amó desinteresadamente. Amén. Es decir, que Dios le manda al hombre a amar a su mujer de una manera más grande todavía. ¿Cuántos lo critican al Señor? ¿Cuántas personas? Dice la Biblia, como Cristo amó a la iglesia y se entregó. El hombre tiene o no tiene que entregarse por su mujer. Se ha visto que a veces las mujeres son carne, igual que nosotros, enferman, igual que nosotros, y a veces esa pobre mujer está tirada en una cama. Pero hay hombres que no son capaces de decirle: mi hijita, un vaso de agua, mi amor, ¿quieres una pastilla? ¿Qué te duele? ¿Qué te compra? Hay hombres que no son capaces de preguntar eso. Y dice la Biblia que tienen que entregarse a ella como Cristo se entregó. ¿Por quién? Por la iglesia. Eso es amor. Que cuando ella está caída con una enfermedad, el hombre tiene que cuidarla, el hombre tiene que valorarla, el hombre tiene que mirar por ella. Y si esa mujer no se puede parar de esa cama, entonces las labores de ella ahora le tocan a él. Es una entrega. Pero habemos hombres que, hermano, ya levántate rápido, la casa está sucia, ya apúrate. Yo siempre he dicho una cosa, que en cuestión de enfermedad la mujer es más fuerte que el varón. Sí. La mujer en realidad tiene que estarse muriendo para que usted la vea en la cama. Nosotros con una gripe armamos testamento y nos estamos despidiendo de todo el mundo. Nosotros sí, eso sí. Decimos que somos desde la cabeza, pero a veces, hermano, no entiendo de qué parte de la cabeza somos, porque somos bien débiles en ese aspecto. Usted, por eso es que las mujeres se nos burlan. Las mujeres siempre le dicen a un hombre cuando lo ven con gripe y con fiebre en la cama, ya entregando el testamento,
si tú parieras. Ajá. Así es. ¿Cierto? Sí, es verdad. Es que si a ti solamente te pusieran lo que a nosotros nos ponen acá atrás la raquídea, solo eso quisiera verte. Ajá. O la cesárea que nos hacen a nosotros. Ay, Dios. Porque de verdad el hombre en una enfermedad no sirve. Y soy hombre. Nosotros los hombres nos echamos a perder en una enfermedad, pero las mujeres no. La mujer tiene que estar bien enferma para que esa mujer se tire una cama. Pero ya bien, que en verdad ya está viendo la luz al final del túnel. Pero en cambio, hermano, nosotros no. ¿Y qué dice la Biblia? Como Cristo se entregó por ella. Usted como varón, ¿cuántas veces ha lavado la ropa de ella cuando ella no ha podido? Usted como varón, ¿cuántas veces ha preparado ese caldo, aunque sea más agua que otra cosa? Amén. Esa mujer no puede. Si hay hombres. Eso es entregarse. Claro. Carlito, levanta tú también. A veces cuando a mi esposa le toca irse a ayunos y yo no voy porque a lo mejor solo son mujeres, yo no sé cocinar, pero yo le digo a ella, déjame anotado, y yo lo hago porque tengo 3 hijos, pero ella tiene el error que le gusta escribir de un lado y del otro lado. Por eso ella un día me dejó todo escrito de un lado, nunca vi en el otro lado que decía échale sal. Hermano, le hice un rico caldo de camarón a mis hijos. Pero cuando lo fueron a comer, esto no tiene sal. Y viene mi hija a ver papel. Papá, pero mira de lo de acá, aquí dice, mi mamá te escribió, échale sal. Lo que vale es el intento, ¿sí? Claro. Vuelva a meter ese poco de carne ahí y échele sal. El asunto es que cuando ellas no pueden, ¿qué tiene que hacer el hombre? Darle la mano. De eso se trata el matrimonio. Matrimonio diseñado de acuerdo a la palabra. El hombre, cuando la mujer no puede, el hombre tiene que cumplir con las responsabilidades del hogar. Claro. Claro. Para eso somos un matrimonio. Claro. Para eso Dios nos hizo una sola ¿qué? Carne. Gloria a Dios. Sigamos, por favor. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 26, por favor? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Amén. Mire que Cristo se preocupó por la iglesia en cuanto a su bien espiritual. Y yo le pregunto, usted como hombre y yo como hombre, ¿nos preocuparemos por el bien espiritual de ellas? ¿Cuántas hay arriba? El bien espiritual de Ahí ellas. arriba. ¿Cuál es el bien espiritual de ellas? A ver, amor, siéntese ahí, hija, siéntese ahí. O como usted le quiera decir. Una vez había un hombre que ya había pasado muchos años de matrimonio y se había olvidado de las palabras correctas. Y él decía, mi manera de tratar es así. Y a la mujer le decía, a ver, chacara, siéntese ahí. Y ahí se sentaba. Pues sí, vale. Amelina, llama. ¿Se pierde o no se pierde con el tiempo? Y ahí siéntese. Vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos hombres leen la Biblia en los hombres? Sí, ya no sé qué va a hacer él. Vamos a leer. No, pues. ¿Qué entiende usted aquí? ¿Qué entiende usted acá? Vamos a hablar. Ore usted por mí, ore yo por usted. Esas son cosas que a veces no se hacen. ¿Y qué dice la Biblia? Que se preocupa por el bien espiritual de ella. Ore con ella, ore por ella. El hombre tiene que orar por su mujer, porque la mujer espiritualmente también se debilita. La mujer espiritualmente a veces también le vienen esos desánimos. Hoy no quiero ir, hoy no me place ir, pero ahí es donde viene el hombre. Vamos a alabar a Dios. Vista, Señor, espero, vamos a glorificar a Dios. El hombre tiene que vigilar.
sino que la sujeta y la cuida. La, Cuida. no, pero antes de la cuida, La Sino sujeta. que la sujeta y la cuida. amén. Y la cuida como también. Esa palabra, ¿por qué la se repite? Amén. La Biblia ¿Por qué dice, la repite? la sustenta. ¿Quién es el llamado a sustentar en A el hogar? sustentar. El hombre. El llamado a proveer en un hogar es el hombre. Y la Biblia dice, la sustenta. ¿Cómo la va a sustentar? 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 En todo aspecto. Viene esa mujer y le dice, necesito ropa. ¿Quién es el llamado a comprarle la ropa? El marido. ¿Quién es el llamado a comprar la comida? El marido. ¿Quién es el llamado? A no ser que ella trabaje y lleguen a un común acuerdo y digan, bueno, vamos, este es para el bien de los dos. Pero ¿quién es el llamado? Dice la Biblia, la sustenta. Dice la Biblia que quien no provee para su casa y mayormente para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Quién es el llamado a sustentar en la casa? El hombre. La mujer tiene sus necesidades, el hombre. La mujer necesita algo, el hombre. Porque Dios llamó al hombre a sustentar a esa mujer. Y luego dice la Biblia, la cuida. Cuidar no es helarla. Cuidar es hacer todo lo que corresponde hacer para que esa mujer no se fije en otro hombre. Tratarla bien, amarla. Que si viene alguien por ahí y le dice qué linda que te ve, esa mujer diga, no me importa, porque en la casa sí tengo a uno que me lo diga. Que si viene alguien y le dice, no he visto mujer más maravillosa que tú, esa mujer le diga, no me importa, porque en la casa hay alguien que me lo diga. La cuida. Dios en el cuerpo del Edén, ¿a quién puso a cuidar? ¿A la mujer o al hombre? ¿A quién? Al hombre. Claro. Y un descuido nos metió en problema a toda la humanidad. La cuida. Claro, tiene que cuidar. Antes que venga alguien y le diga, le invito a tomar una cola, dígale que usted va a tomarnos una cola nosotros. Alguien que le diga a ella, desea comerse un helado, vaya usted y dígale, mujer, vamos a comernos un helado, más que eso de 25 centavos, pero vamos a comernos un helado. Invítela. Llévela a comer. Llévela al cine. Eso. Una vez dijo un hombre, Te voy a llevar al cine. Te voy a llevar al cine. cuando esta mujer éramos enamoradas, comíamos a media, porque ella decía que no comía mucho. Ya. Yo me llevaba a un restaurante y ¿qué decía ella? No, compra nomás uno para los dos. Y dijo aquel hombre, pero ahora, pastor, me da miedo porque son de dos que se comen ella. Claro. Porque de enamorado nadie demuestra lo que es. Parte de eso nosotros vivimos con mi esposa, parte. Porque en qué aspecto de que cuando estamos enamorados, usted sabe que uno enamorado es bien galán pero bien chido. El enamorado es así. Y a veces yo iba con los juntos. Y yo iba, ¿qué quieres comer? Uno de enamorado, hermano, a veces se mete en unos problemas. Y uno sabe de cómo salir de él. Y me decía, ¿qué quieres comer? Pero yo ya sabía que me iba a decir, ¿cómo para todo? Y gracias a Dios nunca me dijo, cómprame una parte. El ridículo que va a hacer. Y comíamos. Ahora vamos a un restaurante y le digo, pedimos uno para los dos. No, pide el tuyo y a mí pídame el mío. Todo cambia. Pero ¿quién es el llamado a sustentar ahí? El hombre. Llévesela de viaje, pero solo a ella.
que tú vayas. Una vez dijo mi padre a un tío mío, Si va a ir, invítela, invítela. vuélvele a enamorar, pídele perdón, Amén. porque habían habido ciertos inconvenientes. Vuélvela, que de nuevo se enamore de ti, no la vas a perder. Y todavía mi padre le dijo, llévate la manta, anda, aquí en un hotel, ahí conversa con ella, sale de noche con ella, sale a disfrutar del mar un rato, conversa, anda con ella, no la pierdas. Y cierto que a veces hay mujeres que quieren eso, salir por lo menos, así sea un rato, solamente con su marido, aunque sea ver cómo otros comen helado, pero por lo menos salir cogidos de la mano. ¿Cuántos aman al Señor? Alaba el nombre de Dios. Dice la Biblia, la sustenta y la cuida. Amén. Y termino, como dice el apóstol Pedro, que hay que vivir con ellas. Libro de 1 de Pedro 3:7, lo puede leer en su casa. Sabiamente. Y dice la palabra del Señor, dándole honor el lugar que ellas se merecen. A veces nosotros los varones somos muy gentiles con otras personas. Hola, mi amor. Vamos a bajar la sierva. Sierva. Baje, por favor. Muy gentiles. Pero cuando va a bajar la próxima, y la miramos. Y pobre que se salga cayendo. ¿Pobre qué? Pobre que se salga cayendo. Somos tan gentiles con otras personas que a lo que vamos saliendo le abrimos la puerta, sierva salga. Y a lo que sale la nuestra se la cerramos para que ella misma la abra. Vamos al carro. Y en el carro ya se perdió todo eso. Y abrirle la puerta, mi amor, súbase. Mi amor. Que no tiene mano, abra la puerta. Súbase, apúrese, que el carro no va a dejar botado. Hay que tratarla dándole honor como a vaso. Más para. Póngase.